Innovación, medio ambiente y educación. Primeramente, agradecer a cada una de las personas presentes en este auditorio de tan prestigiosa alma mater como lo es la Universidad Americana UAN. Le damos también la bienvenida a las personas que nos sintonizan por medio de Facebook y nuestro canal de YouTube como SIGFA Nicaragua. Este es un esfuerzo que organiza la Expo Ambiente 2023, por lo tanto agradecemos a los colaboradores que apoyan esta iniciativa ambiental en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente en este año, con el lema "Cada acción climática cuenta". El presente conversatorio tiene como metas dar a conocer un importante foco de reflexión para la comunidad estudiantil, docentes, abordar el intercambio de ideas en un mundo que está dando grandes saltos en el campo de la innovación, principalmente en lo referente a la inteligencia artificial, las redes y en una era tecnocrática. Principalmente estos cambios son muy rápidos, más rápidos que la biología humana. Por lo que un profesional integral no solo es aquel que sabe y domina distintas áreas de las ciencias, también debe ser una persona integral y un ser humano pleno y feliz. Bueno, para estos fines tenemos dos visiones que queremos compartir, visiones que desde el campo de las ingenierías, la educación y las ciencias pueden enlazarse a través del eje intergeneracional, donde se pueden anteponer dos visiones que complementen el dónde y el hacia dónde vamos. Para esto, la tarde de hoy nos acompañan dos expertos. A mi izquierda tengo a María Elena Salgado. Ella es ingeniera ambiental y maestrante de la maestría en tecnologías de la geoinformática en España. Ha formado también parte de estudios de gestión de impacto ambiental y ha sido especialista en centros visitantes, proyectos relacionados a la protección de recursos hídricos, además de ser entusiasta en deportes al aire libre como senderismo y ciclismo. A mi derecha tengo a Marvin Torres Gutiérrez. Él es biólogo con maestría en pedagogía adaptada al cambio climático. Ha sido investigador en distintos tópicos relacionados a la agrobiodiversidad e impulsado de la ciencia ciudadana en Nicaragua, además de ser educador en diseños y estadísticas con énfasis en programación. Es entusiasta de la fotografía y las artes marciales. Sean todos bienvenidos, recíbanlos a ellos pues con un fuerte aplauso porque ellos estarán en este conversatorio de hoy. Muchas gracias. Hoy los presentes estamos interesados en conocer los diferentes puntos de vista sobre la innovación, medio ambiente y educación. Antes de empezar con este conversatorio, pues hablar con nuestros exponentes, quisiera pues que el público, si tiene alguna pregunta con respecto a lo que vamos a abordar acá, ahí la vaya anotando en su libretita, en un papelito, y al final vamos a tener un espacio para que ustedes puedan preguntarle a los expertos sobre alguna inquietud que tengan. Bueno, vamos a empezar. Para escuchar ambas posiciones, vamos a desarrollar pues las siguientes preguntas. Para María Elena, ¿cómo la innovación y las nuevas tecnologías se hacen necesarias en los próximos 20 años? Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos los asistentes. Respecto a la primera pregunta, mucho se relaciona el término de tecnología e innovación con algo de este milenio. Sin embargo, estas dos terminologías tienen algo en común y son tres conceptos importantes. Primero, son atemporales, son contextuales y son progresivas. ¿Por qué digo atemporal? La tecnología surge con el origen del ser humano. Va siendo progresiva porque va cambiando a medida las necesidades del ser humano van creciendo, los conocimientos, bien dicen que el conocimiento es poder y creo que eso se ha visto en cada una de las eras de la tecnología. Entonces podemos hablar de que la tecnología nace con la evolución del ser humano. ¿Y por qué contextuales? Se van adaptando a la situación de cada una de las eras respectivamente. Por ejemplo, al inicio, en el origen del ser humano, ¿cuál era la necesidad principal? Una fuente de calor y cómo preparar sus alimentos. Así nace el fuego. En esos tiempos eso era tecnología.
si lo vemos desde esa perspectiva. Luego fuimos evolucionando hasta la época actual, donde las necesidades han cambiado muchísimo. Ahora la necesidad es estar conectados, difusión de la información de una manera rápida y ir estrechando esas distancias con un solo clic. Creo que con base a esto, a lo que yo quiero llegar, la conclusión es que la tecnología ha sido parte del ser humano desde que estamos en esta tierra y va cambiando, evolucionando. No va cambiando solo de manera física, sino también desde el punto de vista intelectual. La tecnología como tal tiene mucha influencia en lo que es la sociedad, la manera de pensar, valores, pero bueno, esto lo vamos a hablar más adelante. Y a lo que yo voy es que no es una necesidad, sino que se va a convertir en una exigencia. Pongo un ejemplo claro y bueno, quiero aclarar, no soy fan de iPhone, pero quiero poner un ejemplo como tal, la cual detecta cuando estamos en un accidente automovilístico. Gracias a sensores como los hardware y algoritmos de movimiento, el teléfono tiene la capacidad de detectar cuando chocamos y llama a emergencias y a un contacto de emergencia. O sea, miren cómo la tecnología va cambiando y mostrándonos necesidades que tal vez ni siquiera pensábamos que teníamos. Al final, sí, como les decía, creo que es una exigencia y todas las empresas también que se dedican a tecnología van a tener que ir evolucionando. Por lo tanto, una necesidad y una exigencia. Marvin Torres, su punto de vista a esta pregunta. Buenas tardes. Respuestas generen más preguntas que sean respuestas, ¿verdad? Creo de que en los próximos 20 años, complementando un poco lo que dijo María Elena, no es que va a ser una exigencia, va a ser parte de la vida. Básicamente la persona que no esté a la par o que ya esté usando estas tecnologías no va a existir, ¿verdad? Tenemos que darnos cuenta que todas estas tecnologías y a la velocidad que van cambiando, porque no es lo mismo en el principio de la era industrial, cómo cambiaban estas tecnologías y cómo se adherían a la vida del ser humano, no es lo mismo como están haciendo ahora. Lo que antes tomaba 20 años, ahora puede tomar un año e incluso meses y en algunos casos hasta días. Entonces, al ser parte ya de la vida humana y ser una cosa que se va a crear dos estratos de las personas que se adhieran a las tecnologías y los que no se adhieran. Porque siempre hay que estar claro que una parte de la humanidad no lo va a hacer. Esa parte de la humanidad que no lo va a hacer va a estar en otro estrato. Como es una, obviamente, eso nos lleva a un punto tecnócrata, obviamente, no, las tecnocracias suelen ser distópicas, hay que estar muy claro de eso. Y esa es la razón por la que hay mucho crítica también a la adhesión de estas tecnologías y preocupación además. Porque sabemos que antes lo que a una persona le tomaba mucho más tiempo y más influencia, ahora con poco tiempo y poca influencia puede lograr grandes cambios para la sociedad. Eso conlleva peligro y es ahí a donde muchos de los filósofos de la inteligencia artificial están preocupados, se esté teniendo el cuidado necesario para ella. Si son necesarias, hay que adoptarlas, no es opcional, porque también el crecimiento que hemos tenido como población, el crecimiento tecnológico, el crecimiento, etcétera, todos los crecimientos que han habido han sido tan rápidos y fuertes que hemos creado afectaciones ambientales, como el cambio climático, que lo hemos acelerado. La basura, la contaminación de la atmósfera, etcétera, etcétera, porque todo este crecimiento ha sido mucho más rápido que lo que es la biología y la geología del planeta. Entonces se necesitan también, así como estas tecnologías fueron las que llevaron a ese punto, se necesitan ahora para encontrar las soluciones a una velocidad mayor incluso del desarrollo, porque si no, no va a haber planeta básicamente. Hay que ser un poco francos en esto, no va a haber planeta porque no van a estar las condiciones. Antes que mencionaba María Elena era sobre el uso de las aplicaciones. Las tecnologías ahora te permiten, incluso hasta te reportan cuando hay un sismo. Así es, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir con las preguntas y es que usted nos va a explicar cómo la inteligencia artificial es abordada desde un enfoque complementario al desarrollo sostenible. Yo me acuerdo allá por el año 2009, por ahí, nosotros estábamos promocionando una aplicación de ciencia ciudadana en la cual vos podías reportar y hacer listas de aves y te ayudaba a identificar aves si vos mirabas un ave usando el celular. Eso ya usaba algoritmos de inteligencia artificial para hacerlo. Entonces, eso le estoy hablando de 2009 cuando la promocionábamos en Nicaragua, ¿verdad?
Entonces, la inteligencia artificial ya es parte del desarrollo sostenible por muchas más razones. En agricultura, por ejemplo, se está utilizando la inteligencia artificial para determinar cuáles son las áreas óptimas de agricultura. Ya no solamente se está utilizando la inteligencia, ya no solo se utiliza el concepto de tierras aptas. Ahora también se necesita saber si estás en una reserva, si estás en un área que sea amenazada, etcétera, cuál es el riesgo de esa área. Y todo eso ahorita se hace con análisis, ¿verdad? Básicamente que utilizan la inteligencia artificial. Entonces, en el desarrollo sostenible va a ser más que necesaria porque realmente va a ser un aliado que nos van en el bosque, que se están utilizando para buscar especies en peligro de extinción, que te permitan saber cuál es el valor de las reservas. Se está utilizando también la inteligencia artificial para calcular cosas relacionadas a la climatología. Sí, antes, por ejemplo, cuando yo era un poco más joven, me acuerdo que uno siempre se reía de los meteorólogos, porque uno decía que casi leían el horóscopo ahí. Ha sido tanto que a nadie lo nota, como hace 20 años. Hace 20 años decía el meteorólogo, hoy no llueve y llovía, ¿verdad? Porque las estimaciones eran muy inexactas. Ahora ya no son tan inexactas. Usando redes neuronales se pueden llegar a puntos de exactitud impresionantes. Todas esas cosas hacen de que realmente sea un poderoso aliado para el progreso y el desarrollo. Y tengamos en cuenta que el desarrollo del futuro, la mayor de las presiones va a ser los alimentos, ¿verdad? El alimento y el agua. Esas son dos de las mayores presiones, porque son dos de los mayores amenazados por los cambios que están suscitándose. Y ahí es donde se espera que la inteligencia artificial ayude a llenar todos los vacíos de las cosas que hoy las hacemos con un error predecible. Al respecto, ya sabemos que escuchan lo que decimos, lo que buscamos. Entonces él dijo, ok, si ya prácticamente estamos violando la privacidad de la gente, ¿por qué en vez de ponerle publicidad que lo incentive a comprar más, por qué no ponemos publicidad donde se le informe el impacto de sus compras? Se alió con aplicaciones para pago en línea, en la cual las personas al entrar a la aplicación y hacer un pago de determinado producto, la aplicación te va generando información sobre tu impacto ambiental, tu huella de CO2. Creo que esta es una manera, un ejemplo muy práctico de cómo también se puede utilizar la inteligencia artificial para poder propagar más esta información que es sumamente necesaria. ¿Cómo la ética y la empatía se dimensionan en las profesiones en la era de los medios y las redes y la inteligencia artificial? Bueno, como decía anteriormente, el tema de la ética ha sido muy cuestionado, prácticamente ya no tenemos privacidad alguna. Yo visualizo el futuro de las tecnologías como una manera complementaria. Creo que sí va a ayudar demasiado a lo que es generar profesionales más aptos con mejores herramientas y sobre todo con procesos más agilizados. Sin embargo, también visualizo un futuro donde esos profesionales puedan transformar esta información a algo asequible para la sociedad. De qué manera toda esta terminología técnica y todo lo que nosotros necesitamos para poder desarrollar ya sea profesiones relacionadas a la economía, medio ambiente, de qué manera podemos relacionar a la sociedad. Creo que de ahí radica la parte de la empatía y lo que hablábamos anteriormente del desarrollo sostenible y también la transparencia de la información. No únicamente robar la información de estas personas para poder generar productos, sino también hacer parte a estas personas de esa recolección de información. Creo que a ese el futuro el que debemos de apuntar respecto a las tecnologías, poder integrarnos de una manera mejor y poder utilizar de una manera más ética y correcta la información que se nos proporciona de los usuarios. ¿Su aporte, Marvin Torres? Yo lo veo esta parte desde un punto de vista muy preocupante, ¿no? Porque ya nos montamos en el tema de la inteligencia artificial y todo eso y todavía no hemos resuelto un viejo problema de la educación y es la competencia. Muchos pedagogos dicen la competencia es la base de cualquier guerra, ¿verdad? Porque la competencia genera bandos, genera posiciones ganadoras y perdedoras, inconformidades, etcétera. Y todavía no hemos resuelto ese problema. O sea, yo trabajo en universidades después y le digo, pero todavía tenemos cuadros de honor, lo cual es un poquito arcaico ya. No deberían de existir, pero existen. Entonces, queremos que las personas actúen con ética y empatía, con una tecnología que les va a dar bastante poder,
tanto a las empresas como a todos, ¿verdad? Pero todavía esa persona viene de esa competencia en la que te subes a una cumbre y te quedas solito con un premio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos pedir empatía a esas personas? Me pongo a pensar yo, ¿verdad? Es bien difícil, seamos honestos, ¿verdad? Es bastante difícil porque tenemos que hacer un desarrollo y un cambio que tenga que ver con la colaboración, ¿verdad? Que el mejor ser humano no exista, que existe el mejor grupo, la mejor colaboración, los seres humanos que sean referentes, los que sean centros, los que sean nodos. En vez de crear en vez de que haya el mejor alumno, que existe el alumno nodo, el que logra unir, el que logra hacer de que las cosas funcionen en su grupo, no el que genere individualismo. Porque la empatía, en primer lugar, es impulsada por la falta de empatía, es impulsada por un gran individualismo. Entonces nos montamos en esto de la inteligencia artificial y todo eso, pero todavía no hemos resuelto esos problemas. Entonces ahí necesitamos retroceder un poco a lo que se llama el protopensamiento, en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que se hace necesario entender de que al estar detrás de una pantalla hemos reducido mucho el tiempo de calidad entre seres humanos, ¿verdad? O sea, los estudios demuestran, ¿verdad? Y esto no lo digo yo, que las horas promedio que deberíamos de estar invirtiendo con personas, que es lo natural, no lo estamos invirtiendo. Decía Stephen Dawkins, que inventó la palabra meme, ¿verdad? Todos conocen los memes. Esa palabra la inventó un biólogo en un libro que se llama El gen egoísta. Él fue el primero en formular esa palabra en el año 1979. Y él decía, mi preocupación, y esa era su preocupación en 1979, es que la velocidad del desarrollo cultural no va de la mano del desarrollo biológico. Y el problema del ser humano es que desde los tiempos, incluso de la era oscurantista, de la Edad Media, el ser humano siempre ha querido distanciarse de su biología. Ha sido la aspiración del ser humano. Por eso es que en aquellos tiempos victorianos ustedes miraban que las personas se pintaban demasiado la cara, se ponían pelucas. La parafernalia con la que se vestían hombres y mujeres era absurda, porque estaban tratando de alejarse del mono. Querían parecer más otra cosa, más humano, más culto, ¿no? Para todos los que vieron, por ejemplo, la última de Piratas del Caribe, tal vez si la vieron, recuerdan cuando Barbosa, por ejemplo, ya no era pirata, era corsario. Andaba peluca, andaba oro, se miraba como otra cosa. El ser humano siempre ha aspirado y siempre ha odiado la biología. Y el problema con estos temas es que yo me doy cuenta que entre más información hemos generado y más hemos crecido en todas estas cosas, se ha perdido más. Es más fácil hallar a alguien que escupe odio y vomita odio en las redes que alguien que haga lo contrario. Como que nuestra acción primaria es escupir odio, ¿verdad? Y aparte de eso, nos damos cuenta de que estamos en una era de oscurantismo científico, porque a pesar de que hay una cantidad impronunciable de gigabytes de información en las redes, todavía tenemos personas que ven más importante su pensamiento, lo que creen, basado en dolores, pesares, traumas, etcétera. Estas tecnologías no se está deteniendo el avance de ellas van a una velocidad y van desde un enfoque eurocentrista básicamente, que es el que nos vende todas las ideas a nosotros y las vende como las correctas y las perfectas y las verdaderas además, sin errores, ¿verdad? Y nosotros nos adoptamos a ellas, nos montamos a ellas y tenemos a dos seres humanos dentro de un país. En primer lugar, al que se monta y las adopta también ciegamente, siguiendo lo que ellos dicen, y el segundo que ni entiende ni las va a adoptar porque no puede y porque no quiere además. Entonces ahí el reto va a ser, yo creo, que los que se van a montar a las tecnologías, que son los que van a estar en el primer piso, tienen que tener bastante empatía y espiritualidad para poder trabajar con los de abajo y poder reducir la brecha a ellos, porque ellos son los que van a tener la mayor capacidad y poder de reducir la brecha, porque los de abajo no lo van a ver, o sea, ni siquiera lo quieren ver. Entonces, ahí es donde está el reto en un país donde tenés gran parte de la gente no utilizando las tecnologías o que no las puede utilizar, ¿verdad? Entonces, para evitar que haya esta franja social muy extrema. ¿Aporte, María Elena? Bueno, creo que una de las mayores utilidades de la tecnología fue cuando estuvimos en tiempo de pandemia. Todo este cambio académico de pasar de irnos a sentar a un aula a tener clases virtuales, creo que sí significó un gran progreso. Si bien hay mucha división respecto a esto, ya lo mencionaba anteriormente el profesor Marvin, sobre eso de ir acortando el periodo de interacción entre personas, sin embargo yo creo que
poder utilizar estas plataformas para poder educar personas que tal vez no tienen los recursos para ir a una universidad o no se pueden movilizar, sí considero que es importante. Y bueno, ¿cómo se puede incorporar a los programas académicos? Hace poco leía un reporte que hizo la revista Economist, un reporte viejo, de hecho, de 2008, donde ellos querían estudiar de qué manera las tecnologías iban a ir moldeando la educación universitaria y se dedicaron a hacer encuestas. Creo que esta es la mejor forma de poder darnos una idea de qué va a pasar. Encuestaron no solo a estudiantes y profesores, sino también al sector privado, preguntando de qué manera las tecnologías podían mejorar, qué veían de la influencia de la tecnología en los estudiantes. Una de las respuestas más comunes de los empleadores es que si bien los jóvenes sí presentaban muchas habilidades al momento de tener que interactuar con nuevas tecnologías, sin embargo el principal reto estaba cuando tenían que hacer decisiones propias. ¿En qué radica esto? ¿Qué pasa en las aulas de clase? Creo que la educación sigue siendo muy teórica. Falta poner en práctica estos conocimientos en el mundo real y sobre todo ahora utilizar las tecnologías para el mundo real. Por eso creo que es importante que en las universidades se integre el componente de innovación y tecnología en cada una de las materias, no solo en el área ambiental, sino también economía. Sé que el día de hoy en el auditorio hay personas de diferentes carreras, administración, economía. Quiero que entiendan la importancia de la interdisciplinariedad de la tecnología. Creo que nos falta eso, empezar a proyectar todo esto que vemos en las aulas de clase en el mundo real, y creo que las tecnologías nos pueden ayudar mucho al respecto, y también la importancia de la alianza sector privado y universidad. Hablaba también el profesor Marvin sobre el sector el cual no va a poder acceder a estas tecnologías, sobre todo por el componente económico. Creo que es ahí donde el sector privado y organizaciones deben poner mano a la obra y poder ayudar a instituciones donde no hay acceso a estas tecnologías, porque a la larga es beneficio mutuo. Se generan colaboradores más capaces que puedan resolver problemas del día a día en la empresa y siempre a la vanguardia. Creo que todas las empresas en algún momento van a tener que seguir trabajando el tema de las tecnologías. Lo decía en la primera pregunta, una exigencia del mercado, a eso me refería, y creo que la clave está en poder formar universitarios que sepan no solo utilizar estas tecnologías, sino también aplicarlas. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros exponentes, pues quiero que le rinden un aplauso por estas aportaciones que han traído hoy. Creo que son de gran ayuda para el conocimiento de cada uno de nosotros, y pues vamos a entrar a un plenario con ustedes. Si tienen alguna pregunta para ellos, aquí están para responderles. Allá tenemos una. De hecho tengo tres. Bueno. ¿Cuál es la influencia de la inteligencia emocional y la autoevaluación en el desarrollo de la desarrollo cultural y económico de la sociedad? ¿Cómo podemos crear una sociedad más colectiva y más empática? ¿Y cómo podemos justamente usar estas tecnologías para resolver esos problemas? Bueno, responde María Elena. Vamos a anotarlas para que no se nos escapen allí. La primera es, ¿cuál es la influencia de la inteligencia emocional y la autoevaluación en el desarrollo cultural y económico de la sociedad? Y la segunda es, ¿cómo podemos crear una sociedad más colectiva y empática? ¿Y cómo podemos usar estas tecnologías para resolver ese problema? Muchas gracias. Vamos a esperar a que nuestro exponente. Ok, ahora sí. Bueno, fueron preguntas muy buenas realmente. Si bien al momento de prepararnos sí somos profesionales, sabemos al respecto, pero siempre hay dudas. Al momento de preparar la ponencia para este evento, me quedaba la gran duda: ¿de qué manera esto se aplica a la sociedad? Abundaban los ejemplos de cómo la inteligencia artificial se aplicaba en ingeniería, tecnología, un sinnúmero de ramas. Bueno, me encontré con una iniciativa muy interesante de las Naciones Unidas,
Con este problema de la guerra en Siria, en Ucrania, muchas personas desplazadas son llevadas a otros lugares, alejados de sus orígenes, de su contexto, sobre todo vienen de situaciones muy traumáticas. Entonces, mediante inteligencia artificial y tecnología, un grupo de expertos en el área de salud mental empezaron a desarrollar ciudades alternas para ellos mediante, ¿cómo se llama cuando utilizas en los videojuegos? Realidad, exacto, perdón, realidad, sí, exacto, mediante realidad virtual aumentada, poder generar los espacios que ellos describieron anteriormente como sería la ciudad ideal o la ciudad que siempre quisieron tener. Me pareció una iniciativa muy interesante, si bien no soluciona el problema bélico que hay en estos lugares, sin embargo creo que ofrece una manera diferente de poder lidiar con estos traumas tan grandes. Creo que debería ir creciendo de manera paralela la inteligencia artificial con la inteligencia emocional. Creo que se ve claramente reflejado en los ejemplos que anteriormente mencionaba el profesor Marvin, cómo esta carencia de inteligencia emocional de la sociedad está creando que utilicemos de una manera no adecuada las tecnologías actuales. Sí. Uno de los grandes problemas que hay es que para que exista el protopensamiento del aprendizaje, primero tiene que haber una muy importante característica y es tiene que haber asombro. Lo que crea asombro después crea cuestionamientos y lo que crea cuestionamientos después crea autocrítica, ¿verdad? Son los tres niveles. El problema es que el asombro, no estamos llegando a la parte de los cuestionamientos, estamos quedando en la parte del asombro nada más. Nos asombra algo y punto, pasamos a la siguiente. El cerebro ya no le da chance de tener el descanso necesario para aprender lo que le asombró. Ese es el gran problema. Y uno de los grandes errores que se comete es de que no nos autocriticamos tampoco. La autocrítica está mal vista. Yo también pienso de que eso hace de que tampoco nos detengamos mucho a pensar. Para formar alianzas, por ejemplo, las alianzas son necesarias. Solo en alianzas se crece. Para formar alianzas, lo primero que tenés que estar consciente es que te equivocás y que las otras personas se equivocan y que las tenés que disculpar, las tenés que entender, etcétera, etcétera. Toda esa parte tiene un racionamiento que lleva horas en tu cerebro. Esas horas no existen. Yo, por ejemplo, ahorita estoy dando clases de estadística y yo siempre miro a mis estudiantes cansados en la mañana, agotados y con ojeras, ¿verdad? Y como tenemos un grupo de WhatsApp, que es donde nos comunicamos, están de madrugada en el grupo de WhatsApp, a veces 2, 3 de la mañana. Entonces, ¿cómo va a haber una parte de que el cerebro descanse si estás despierto de madrugada? O sea, estás usando las redes de manera incorrecta. Ese es el gran problema. Entonces, esa parte de la inteligencia emocional no va a crecer mientras estés usando distancia, mientras no estés dando la cara. Lamentablemente eso es lo que pasa. Tienes que invertir más horas reales, ¿verdad? Y cuando me refiero a horas reales, no es que te vas a ir, vamos a tomarnos una cerveza, pero estás metido en el celular. Esas no son horas reales. Son horas carentes de calidad completamente. Entonces no hay desarrollo emocional en ese sentido. Entonces necesitas asombrarte, algo te tiene que asombrar y tienes que aprender de ese asombro. También ahí viene la parte que es muy importante decir, de que todo eso va a crear una colectividad empática como resultado, porque vas a estar más acostumbrado a estar en contacto con gente, vas a estar menos deprimido, más de 3 horas en el celular causa depresión y ansiedad, ya está demostrado científicamente, no lo tengo que decir yo, cualquiera que pase más de 3 horas en un celular, ¿verdad? Al día, y después dices, es que tengo ansiedad y depresión y no sé por qué. Bueno, porque estás usando más de 3 horas al día el celular. ¿Estás dispuesto a dejar de usarlo? No, ok, entonces no venga a quejarse. Sí. Ese es el primer paso, sencillo, ¿verdad? Entonces, el problema es que el enemigo es mi basura, básicamente, ¿verdad? Y yo quiero estar guardando mi basura, que no me la toquen y no me la critiquen. Ahí viene la parte de la autoevaluación.
no tengo que autoevaluar si ese es el enemigo, lo desecho, lo quito y sigo en una línea recta. Y el gran problema, y todos los docentes aquí van a saber que lo que estoy diciendo es cierto, es que no se acuerdan que lo que hicieron hace 15 días muchos alumnos. ¿Se acuerdan cuando hace 15 días les dije tal cosa en la clase? En blanco. ¿Sí o no? Que damos clase lo sabemos. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene que protegerse. Su cerebro los tiene que proteger a ustedes. Ustedes lo están bombardeando con terabytes de información todos los días. Y el cerebro dice, suave, tengo un límite. Ese límite de información, de imágenes, porque además estoy guardando imágenes y videos que ocupan más espacio en tu cerebro, además, me lo está llenando de eso y no tengo capacidad. Entonces voy a crear una memoria caché para ir desechando todo eso rápido mejor. Ya está. Y todos los días voto y se acabó. Y mal votado, porque no duermen bien, además. Ni siquiera se vota bien la información. Entonces, ¿qué pasa? Al final no pasa nada. Pues, básicamente, ustedes van a tener lo que se prevé que va a pasar. Es que la vida de ustedes va a regresar a como era la vida hace 60 años. Van a tener la misma provisión de vida, porque ustedes ya van a padecer con 30 años enfermedades que deberían de haber padecido a los 50, 60. Por mal sueño, por esto, por aquello. Entonces, el daño en su salud que está viendo, que ya es real y hay pruebas, nadie lo ha podido detener porque no hay manera de decirle que lo dejen de hacer y les haga entender de que les va a hacer daño. Y los está dejando solo, además, que ese es el otro gran problema. Porque no están invirtiendo tiempo y calidad. Entonces, realmente no estoy en contra del uso de las redes ni nada. Obviamente yo las uso. Pero sí hay que usarlo con bastante cuidado. Porque las redes es un arma, ¿verdad? Y las necesitan a ustedes porque ustedes son las monedas de las redes. Ni Facebook, ni Gmail, ni Google, ninguno de esos se pudo hacer millonario si ustedes no fueran su moneda de cambio, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Y ustedes tienen que saber de que para que la parte empática funcione, tiene que haber muchos años de error, de pelearse con un amigo, de pelearse con la familia, porque de esos pleitos viene la autoevaluación, viene el error y viene la empatía casualmente. Muchas gracias a Marvin Torres y pues esperamos de que haya quedado bastante clara con la pregunta que hizo. Daremos espacio para una pregunta más si alguien tiene. Bueno, vamos a responderlas de una forma rápida, a ver. Sí. Súper interesante, ¿verdad? Lo que es la innovación con el medio ambiente. Mi pregunta va enfocada a cómo van a ir trabajando de la mano, ya que, como bien sabemos, la innovación trae tecnologías que utilizan químicos como el hidrofluorocarbono para utilizarse en la fabricación de pantallas. Y esto me afecta el impacto de los gases de invernadero. Entonces, ¿cómo consideran ustedes que pueden ir de la mano? Bueno, cuando nos referimos al tema de tecnología, no solo hablamos también de la parte física, sino también la parte intelectual y virtual. Sí, creo que hay un reto muy grande respecto a esto. No podemos negar que cualquier acción del ser humano va a generar un impacto. El punto es cómo vamos a ir subsanando ese impacto. Creo que por eso es que la información es vital y lo di en el ejemplo de una de las preguntas anteriores. Creo que mientras más las personas estén conscientes de el impacto que genera cada una de las cosas que consumen, el café que me tomé en la mañana, el pedazo de carne que me comí a mediodía, todo eso, a medida tengamos más información, nuestros patrones de consumo van a ir cambiando. Y ojo, con esto no estoy dejando toda la responsabilidad en ciudadanos comunes como nosotros, los cuales seguramente nuestras emisiones son insignificantes comparadas a países desarrollados, al millonario que se toma un jet privado el día siguiente para ir a una reunión. Yo sé que tal vez las emisiones no son comparables, sin embargo, retomando el lema de la Feria de la Tierra, creo que cada pequeña acción cuenta y creo que mientras más información relacionada a esto tengamos, nuestros patrones, conductas y valores van a ir encaminados a una sostenibilidad. Siguiente pregunta. El hecho de que mi compañera tenga las mismas capacidades que yo me
incentiva a mí a tener otro desarrollo, para tener otra oportunidad que tal vez él no pueda tener. Y la otra es que, eso lo mencionaban en su respuesta, ustedes mencionan que nosotros los jóvenes pasamos bastante tiempo en redes sociales y usamos nuestros dispositivos, pero ¿qué alternativas o soluciones se le brindan a los jóvenes para reducir el uso de redes sociales si actualmente por diversos motivos? La otra es la competencia para mejorar vos mismo. Y tus compañeros son tu patrón para que avances y progreses cada día. Ellos te sirven de patrón, ¿verdad? El tema es que eso es muy difícil porque obviamente el egoísmo humano es más fuerte. Yo quiero ser el mejor, yo no quiero colaborar. Yo quiero ver hacia los lados, quiero ver quién va adelante, a ver cómo hago yo para adelantarlo. Esa es la mala competencia y es la que se debe evitar, ¿verdad? Eso es lo que, si alguien, por ejemplo, es el mejor alumno o es el que sabe más, pues entonces lo que debería es trabajar con todos sus compañeros y que todos tengan buenas notas, no solo él. Más bien él debería ser un nodo, por eso les decía, en vez de tener alumno, el mejor alumno, tener al alumno nodo. Ese alumno que por sus capacidades unió al grupo y logró que todos progresaran también y tuvieran buenas calificaciones. Eso es lo que se tienen que hacer, porque lo que tiene que progresar es todo al mismo tiempo, pero sin ver a los lados y tratar de adelantar porque yo lo puedo adelantar, sino adelantar porque es mi capacidad. Entonces la competencia tiene que ver dada por una comunicación empática, ¿verdad? La comunicación empática se crea desde la primaria, sí. Ese es el punto. Ahora, alguien diría, entonces ya cuando soy adulto no puedo crear comunicación empática. Sí puedo. Todo se puede en la vida. Cada día los neurobiólogos descubren cosas nuevas. Ayer estaba escuchando a una neurobióloga decir que esa frase, que la hora vieja no aprende, es lo más errada posible. Uno puede aprender a cualquier edad. No hay ningún impedimento neurobiológico que te impida aprender a cualquier edad. Entonces, y en cuanto a la segunda, las alternativas están dadas por un concepto que tiene que ver básicamente con el entorno. Nadie te debe dar alternativas a vos de cómo vivir, porque eso es una forma tecnocrática y paternalista. Entonces, más bien lo que hay que cambiar, y eso lo decía Claudio Naranjo, que me encanta, decía, tenemos que cambiar de un pensamiento heteropatriarcal a un pensamiento heteromatriarcal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que transmutar del proveedor, de la ideología del padre proveedor, tenemos que transmutar a la ideología de la madre que ayuda a crecer y a caminar. Entonces nadie debería de enseñarte cómo hacerlo, solo debería haber un conjunto de personas que en la sociedad te ayudan a crecer para que vos crezcas. El problema ahí viene el tema, tiene que estar la sociedad en conjunto realmente. Pero si siempre esperamos que alguien presente soluciones, estamos cayendo en la ideología del padre proveedor, y la ideología del padre proveedor te encamina a donde él quiere, nadie te puede decir qué hacer. Por eso cuando uno va a donde un terapeuta, siempre el terapeuta solo te escucha y te queda viendo y te hace 2 o 3 preguntas y te deja que vos te desarrolles, porque él solo te encamina, el buen terapeuta solo te encamina y te dice, agarra por ahí y ahí encontrar tu camino para hacer las cosas, pero yo no te puedo decir qué hacer. Y lo mismo es con estas cosas. Si no hay tiempo de calidad en la familia, si no hay tiempo de calidad con los amigos, entonces puedes ser una persona nodo. Comenzá a crear vos tu tiempo de calidad por tu cuenta y comenzá a unir a personas a tu tiempo de calidad. Y paulatinamente las cosas comienzan a cambiar. Pero tenemos que estar en una concordancia, ¿verdad? Y evitar de que alguien obviamente cree las alternativas. Por eso yo no puedo decirles a ustedes, respondiendo a la pregunta de manera directa, qué alternativas ofrezco, porque no debo dar el norte. Entonces estuviera actuando de una manera heteropatriarcal, como decía Claudio Naranjo. Bueno, muchas gracias Marvin y María Elena, y muchas gracias también a nuestro plenario que estuvo ahí con las preguntas. Esperamos de que hayan quedado claros con estas explicaciones. Agradecemos la sintonía de las personas que nos siguen a través de redes sociales, y luego de que abordamos estos momentos importantes e intercambiamos conocimientos, no quisiéramos finalizar sin agradecer a los centros de educación presente, colegios y universidades.